Bien. Sí se ve la pantalla, ¿no? ¿Está compartiendo Sí, pantalla? Ok, bien. Entonces, en la primera clase hablamos del síndrome de Down y del síndrome de Edwards. Todas estas enfermedades son de origen genético. ¿Sí? Eh, este famoso síndrome de Down, ¿sí? Es la famosa trisomía 21. Tenemos una foto con las características del niño Down. Vean ustedes la nariz, las orejas, los ojos achinados. ¿Sí? Bien. Eh, Todos nosotros normalmente tenemos 46 cromosomas, pero en este síndrome de Down, que se llama trisomía um, del cromosoma 21, eso significa que en vez de tener dos cromosomas 21, tienen tres cromosomas. Y por eso se llama trisomía 21, porque está en el cromosoma 21. Eh, lo que significa que cada célula del cuerpo tiene tres copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las dos usuales, que es lo que hemos venido diciendo. ¿Sí? Eh, la intensidad de la enfermedad o la forma de presentación, si es grave o moderada, del síndrome de Down, ¿sí? Va a depender de esto que se llama mosaicismo. Mosaicismo. Mosaico significa la mezcla o combinación. O sea, si a veces en los pisos de las casas se ponen los azulejos, y vemos que hay unos más claros, otros más oscuros. Entonces, eh, eso significa, eso es un mosaico, significa mosaico. Y de ahí viene el uso de este término de mosaicismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay células que tienen tres cromosomas 21, pero otras que no todas las células tienen cromosoma 21 triple. Y entonces la gravedad de la enfermedad va a depender de eso. Si todas las células tienen trisomía 21, la enfermedad se va a presentar en forma más grave. Si no todas las células tienen trisomía 21, la enfermedad, ¿sí? Va a presentarse en manera más leve. Dice, los niños con síndrome de Down con mosaicismo pueden tener las mismas características que los otros niños con síndrome de Down. Sin embargo, pueden tener menos características de la afección debido a la presencia de algunas o muchas células con la cantidad normal de cromosomas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. ¿Cuál van a ser las características clínicas del paciente con síndrome de Down o trisomía 21? Un coeficiente intelectual en el rango de levemente a moderadamente bajo, ¿sí? Son más lentos para hablar que las personas que no sufren la enfermedad. Tienen una cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos almendrados, o sea, achinados,
cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en el iris del ojo, manos y pies pequeños, un solo pliegue en la parte de la mano. Si ustedes se miran la palma de su mano, nosotros tenemos mínimo 1, 2, 3, 4 pliegues. Ellos tienen un solo pliegue y es el pliegue palmar. Los dedos meñiques y pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar, ¿sí? Tienen un tono muscular débil o ligamentos flojos. ¿Qué podría significar este tono muscular bajo? Todos, normalmente, inclusive sometidos a anestesia general, mantenemos una contractura muscular mínima, que es lo que le permite a los músculos mantener una fuerza, digamos, ¿sí? Y a esa contractura muscular mínima es la que la conocemos con el nombre de tono muscular. Hay ciertas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades cuando se lesiona el cerebelo. Una de las características clínicas de la lesión cerebelosa es la hipotonía muscular, o sea, la disminución del tono muscular. Estas personas tienen una estatura más baja en la niñez y en la adultez. O sea, generalmente son pequeñitos, llegan a unos 50 de estatura. Entre otros problemas que pueden tener, tenemos disminución o pérdida de la audición, apneas de sueño obstructiva, ¿sí? Ya les explicaba yo en esa clase lo que significan las apneas de sueño, son pacientes roncadores. No es solo característico de los pacientes con Down, por si acaso. O sea, hay un montón de gente, especialmente aquellas son personas que tienen el cuello corto, personas obesas, que tampoco no es la regla general, que son roncadores, esos que despiertan al barrio con los ronquidos, ¿sí? Y tienen episodios en los que dejan de respirar. Un colega mío, un neurólogo, una vez nos fuimos a una parte de Europa a un congreso y me dijo, oye, cojamos una habitación doble para ahorrarnos el hotel. Bueno, y yo no sabía que el caballero tenía apneas de sueño. Entonces le pegaba unos ronquidos y de repente dejaba de respirar y decía, ya se murió este man. Y después ¡pum!, sueltan y vuelven a roncar, vuelven a respirar. Eso hace que el cerebro de ellos tenga muy mala oxigenación durante el sueño. Entonces tienen un sueño que no es reparador, se despiertan cansados. Si están mucho tiempo inactivos, por ejemplo a este amigo, la mujer y los hijos no le permitían ir al cine con ellos porque él se sentaba en el cine y a los 5 minutos ya estaba roncando y alterando toda la sala, ¿sí? Estos pacientes tienen una predisposición a hacer infecciones de oído, a hacer enfermedades de los ojos como cataratas y problemas en los ojos que requieren anteojos. Ustedes van a ver la gran mayoría, si ven por ahí en alguna parte, pacientes con Down, casi todos usan lentes, ¿sí? Y esto es una de las cosas que podrían provocarle mayor problema, defectos cardíacos presentes desde el nacimiento. Bien, otra de las cosas que se presentan con mucha frecuencia y que da un buen número, yo diría más de la mitad de ellos, hacen obstrucciones intestinales de nacimiento que requieren cirugía, ¿sí? Tienen afección del intestino grueso, del colon, y siempre, por esta razón, estos pacientes van a terminar haciendo cirugía gastrointestinal, entre otras cosas, dislocación de la cadera, enfermedad tiroidea, anemia, deficiencia de hierro, leucemia, ¿sí?
Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿por qué razones pueden nacer y nacen niños con Down? ¿Sí? El primer factor de riesgo es la edad de la madre. Las mujeres que tienen más de 35 años, ¿sí? Y se embarazan, tienen mayor posibilidad de tener hijos con Down. Han tenido otros hijos antes, cuando eran más jóvenes, sin problemas, pero cuando se embarazan después de los 35 tienen más problemas de tener Down. El diagnóstico, pues definitivamente uno ve a un paciente con Down y ya sabe que es un Down, ¿sí? Pero en realidad la única forma de confirmar el diagnóstico, si queremos, sería haciendo un estudio del cariotipo, ¿sí? Para ver cómo andan los genes, cómo anda el cromosoma 21. Ya les había explicado en la clase anterior que una de las cosas que se hacen ahora con mucha frecuencia es la amniocentesis, que es sacar líquido de la placenta y de la barriga de la mamá cuando está embarazada, que es una cosa, por ejemplo, que por ley se hace en Estados Unidos, ¿sí? Y se hace un cariotipo y entonces le dicen a la madre, mire, su hijo tiene el riesgo de nacer con esta enfermedad, que es genética, quiere continuar con su embarazo o quiere suspender el embarazo. El tratamiento, pues, incluye terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, ¿sí? Normalmente, un buen número de estos niños necesitan ayuda especial en las escuelas. Antes los mandaban solo a escuelas especiales, o que era una tontería. Hoy día, si los padres pueden, es mejor ponerlo en una escuela normal, y lo que tienen que tener es un ayudante, una niñera que esté con ellos ahí, haciéndole compañía, porque eh, necesitan, especialmente cuando son pequeños, ayuda especial. Bien, la otra enfermedad que habíamos visto es el Edwards, que es una trisomía de cromosoma 18. Entonces, Down, trisomía siglo 21, Edwards, trisomía cromosoma 18. Lo mismo que va a pasar con el Down, o sea, el mosaicismo y todas estas cosas, va a pasar con el síndrome de Edwards y con todas las trisomías, ¿sí? Este Edwards se caracteriza por un bajo peso al nacer y ciertos rasgos anormales. Cabeza pequeña de forma normal, mandíbula y boca pequeñas, puños apretados con los dedos superpuestos, defectos en el corazón, los pulmones, los riñones, los intestinos y el estómago, ¿sí? Muchos de ellos mueren antes de nacer, por lo tanto no tienen mosaicismo, aquellos que mueren antes de nacer. Algunos viven varios años, ¿sí? Esto significa que estos pacientes sí tienen mosaicismo, o sea, no todas las células de su cuerpo tienen trisomía 18. Tienen un grupo de células con trisomía 18, otro grupo de células del cuerpo con un cromosoma 18 normal, o sea, dos cromosomas, ¿sí? Este síndrome de Edwards aumenta el riesgo de ciertos cánceres como cáncer de hígado y cáncer de riñón. Ahí vemos una foto de un niño con trisomía de Edwards. Tiene una cabeza muy pequeña, las orejas de implantación baja, los ojos muy juntos, ¿sí? En la trisomía completa o en la presentación clásica de la enfermedad, que es la forma más habitual, ¿sí? Y la trisomía parcial, que es lo que habíamos dicho hace un momento, que es la duplicación incompleta del cromosoma, o sea, que es
la trisomía en mosaico, ¿sí? Que es cuando no todas las células del bebé tienen 3 copias, sino que un grupo tiene 3 y otro tiene 2. Y por lo tanto, pues dependiendo de, de la cantidad o el número de células que tengan trisomía, las que sean normales, pues van a manifestar los síntomas. O sea, entre más células con trisomía 18 tienen, los síntomas van a ser más graves. O inclusive, si son muy escasas las células que tienen trisomía 18, ¿sí? A lo mejor el paciente ni siquiera puede presentar ninguna alteración física. Sin embargo, el riesgo de muerte prematura sigue siendo muy elevado en estos niños con enfermedad o síndrome de Edwards o trisomía 18. ¿Sí? Lo mismo que para el diagnóstico, lo mismo que para el Down, ¿sí? Sería hacer el cariotipo y la amniocentesis durante el embarazo de la madre. Y son los padres los que van a... Bueno, en el Ecuador no, ya lo dijimos porque es prohibido, pero en países de gente inteligente, ¿sí? La madre tiene todo el derecho de decidir si prefiere tener un hijo que va a ser enfermo toda su vida o que va a morir en edad muy temprana o no continuar con ese embarazo. En pronóstico, menos del 10% de los fetos con trisomía llegan a nacer con vida, o sea, de 100 niños que tienen trisomía 18, apenas 10 logran nacer, el 90%, 90 de los 100 mueren durante el primer año de vida y la mitad de ellos durante la primera semana. O sea, nació un niño que desde el momento en que nace, bueno, ya desde que está en la barriga la madre, pero en el momento que nace, nace para sufrir. La esperanza de vida media para los bebés con síndrome de Edwards es entre 5 días y 2 semanas. La muerte suele producirse a causa de las alteraciones cardíacas y respiratorias. Verán que esto hay que considerarlo solo para aquellos que tienen la trisomía completa o que tienen en su mosaicismo una gran mayoría de células con trisomía y una minoría con cromosoma 18 normal. Este síndrome de Edwards no tiene cura, por lo que el tratamiento tiene el objetivo de aumentar la calidad de vida de las personas afectadas en medida de lo posible. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? Ok. Hablemos ahora entonces de este síndrome de Pato o de Patau, como lo quieran pronunciar. ¿Sí? Sigue siendo una trisomía. Ahora es trisomía del cromosoma 13. Down era 21, Edward era 18 y el Pato es trisomía 13. ¿Sí? Como siempre, pues sabemos que ya cuando nos dicen trisomía es porque hay, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3 cromosomas. Esta anomalía genética influye en el desarrollo natural. Esta anomalía Doctor, genética, dígame. disculpe, a mí se me estaba desconectando el internet, por eso no pude realizar la pregunta. Quería saber si es que en el síndrome de Down existe alguna prueba en la cual se pueda saber la causa de por qué el niño nació con ese síndrome.
Bueno, la única causa que se le atribuye es la edad de la madre. Ahora, justamente mientras estaba hablando de Disculpe, eso, es que en mi caso, yo por ejemplo, yo tengo una niña con síndrome de Down, pero yo la niña la tuve a los 21 años. sí, en la familia del papá o la tuya no hay pacientes con Down. Sí, familia por parte del papá tenía una tía. Ya, O es que sea, justamente el papá de mi niña tenía una tía de... mientras estaba hablando con ustedes hace un momento, me acordé que yo conozco un par de familias, entonces, pero no está descrito, o sea, de que debe haber una cierta familiaridad que sí podría llevar parte de la alteración, ¿sí? O sea, es muy posible que también haya, a pesar de que no está así descrito, ¿sí? Es muy posible que sí haya familiaridad. Justamente hace 5 minutos atrás, mientras les estaba hablando al respecto, estaba pensando en eso. O sea, decía, chuta, pero yo he visto eh, en ciertas familias que sí hay antecedentes familiares. ¿Algo Claro, más? pero sí, pero una prueba en específico no hay. La única prueba es la amniocentesis, o sea que cuando estás embarazada te hagan el estudio del líquido cefalorraquídeo y te estudien los genes, los cromosomas, apenas estás embarazada, de tal manera que si tú decides ya, o sea, no tener un niño con problemas, entonces dice prefiero interrumpir el embarazo. O sea, a estas alturas yo no puedo saber como por qué la causa. Mm, no pienso, yo no he leído nada al respecto, de todas maneras se podría investigar por internet, pero yo al respecto realmente no he leído nada. Ah, ya, eso nomás quería saber. Gracias, doctor. Ok. Eh, Decíamos entonces que esta anomalía de la síndrome de Pato, ¿sí? Influye en el desarrollo natural desde la concepción y se traduce en múltiples alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales en órganos y sistemas visuales. Así como en el Edwards había una alta mortalidad, en el pato también, del 80 al 90% de los fetos no llegan a término y los que nacen con esta patología tienen una esperanza de vida bastante corta, no pasan del primer año. Eh, es una enfermedad con una media de un niño por cada 12.000 nacidos vivos. Las características de los niños con pato son labio leporino, paladar hendido, dedos adicionales en las manos o los pies, que se llama polidactilia, ojos muy juntos, incluso se pueden fusionar en un solo ojo, ¿sí? Disminución del tono muscular, manos empuñadas, hernias umbilicales e inguinales, y división o hendidura del iris, que es lo que se conoce con el nombre de coloboma. Aparte de eso, el niño nace sordo por problemas de alimentación, insuficiencia cardíaca, problemas de la visión, dificultad respiratoria y de la respiración, convulsiones, y básicamente lo que va a acabar con la vida de estos niños va a ser su problema cardíaco y su problema respiratorio, asociémosle a esto las convulsiones. Los niños tienen orejas de implantación baja, nuevamente vemos que tienen pliegue palmar único, discapacidad intelectual grave, defectos en el cuero cabelludo y ausencia de piel, microcefalia, cabeza pequeña, anomalías esqueléticas en las extremidades, ojos pequeños y micronactia, que es una mandíbula inferior pequeña. Aquí vemos un paciente con eh, paladar hendido, ¿sí? Son los que normalmente, no sé si todavía les seguirán diciendo, pero cuando yo era muchacho decíamos los guacos. Lastimosamente, este tipo de niños no tienen una supervivencia
Entonces, apenas el 5% de estos niños van a tener un mosaicismo de trisomía 13, ¿sí? Y hay lo que llaman la trisomía parcial, que es más o menos, en mi opinión, es casi lo mismo que el mosaicismo, pero bueno, los autores lo han dividido de esa manera, ¿sí? En la que solo una parte muy pequeña de las células van a tener la famosa trisomía. El diagnóstico genético se puede hacer mediante la ecografía, donde se puede tratar la forma que precoz, pero definitivamente esta es la que va a mandar la parada, la amniocentesis, ¿sí? Como en todos. O se puede realizar una prueba de pinzamiento de los vasos sanguíneos del cordón umbilical a través de la ecografía, pero en mi opinión es un poco bueno. Para el que tiene práctica no es mucho problema, pero es un poquito más riesgosa que la amniocentesis, que es sacar solamente un poco de líquido amniótico. Una vez que el niño ha nacido, el diagnóstico es clínico, se confirma con el cariotipo del recién nacido, se lo puede confirmar antes con el cariotipo del líquido amniótico, ¿sí? Y los estudios con ecografías cerebrales, abdominales, ecocardiogramas, tomografías para valorar las malformaciones en órganos y sistemas. Y la última que vimos la semana pasada, que es este famoso síndrome del cromosoma 10 frágil, aquí está, ¿sí? Aquí vemos un cromosoma 10 normal y aquí vemos un cromosoma 10 frágil, está como que si se le hubiera despegado, ¿sí? La característica, orejas y frente prominente son características de este síndrome del cromosoma 10 frágil. Estos niños pueden tener retrasos en el desarrollo, ¿sí? Discapacidad de aprendizaje, problemas sociales y conductuales, evitan el contacto visual, son muy ansiosos, tienen problemas de atención, tienen una capacidad muy grande para agitar las manos, y cuando ya aprenden a hablar, que lo aprenden a hacer muy tarde, tienen una incapacidad para controlar eso, o sea, hablan y hablan y hablan y hablan sin pensar, y es un niño que es hiperactivo, es un niño que no está quieto un momento, que va de aquí para allá, de allá para acá. Este síndrome del cromosoma 10 frágil es más intenso en los hombres, ¿sí? Y en la discapacidad intelectual puede ir de leve a severa, mientras que en las mujeres tienen una inteligencia normal o una discapacidad muy baja, ¿sí? Y estos niños con este síndrome tienen más posibilidades de convertirse en pacientes con espectro autista. Esta enfermedad que tiene problemas en el gen 1, ¿sí? Del cromosoma 10, la causa, digamos, a ver, ¿cómo sería? En este gen 1, ¿sí? Se produce una proteína, ¿sí? Que es la que provoca, es decir, es la llamada proteína del retraso mental, ¿sí? Del cromosoma 10 frágil.
Esta proteína se necesita para el desarrollo normal del cerebro, pero las personas con trastornos de cromosoma 10 frágil no producen esta proteína y por lo tanto la baja producción o la no producción de la proteína sería la causa del retraso mental. Las personas que con otros trastornos asociados al cromosoma 10 frágil tienen cambios en el gen este, el gen 1 del retraso mental del cromosoma frágil, que sería el FMR1, ¿sí? Y que por lo general producen un cierto nivel de proteínas y entonces tienen retrasos probablemente más leves. Como todos, o sea, hay que analizar el ADN, hay que analizar los cromosomas para hacer el diagnóstico. No tiene cura, ¿sí? Pero estos pacientes pueden ser ayudados con terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, ¿sí? Y como les decía, no sé si se los decía a ustedes porque ya doy tantas clases a tantos paralelos que ya no sé a veces lo que digo, ¿sí? Pero si ya lo dije no importa, pero lo voy a repetir. Los neurólogos tenemos una frase que dice, el cerebro es tiempo, que significa que entre más rápido comencemos un tratamiento de una enfermedad neurológica, mejor será el pronóstico de recuperación. Y aquí dice, eh, si bien en la introducción temprana es extremadamente importante, o sea, el cerebro es tiempo, los servicios de tratamiento pueden ser útiles a cualquier edad. Sí, pero las respuestas, los resultados acá van a ser mejores que si se comienza con una terapia más tarde. Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Aquí inquietud? ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? ¿Estamos? Ok. Entonces,